en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Buenas intenciones, pero malas estrategias. ¿A cuánto le ha pasado alguna vez que tenían muy buenas ideas, pero no resultó como esperábamos? Nos ha pasado alguna vez, ¿cierto? Teníamos una buena idea, pero una mala forma de alcanzarlo. Cuentan que en una antigua catedral, la catedral tenía muchas personas trabajando. Dentro de la iglesia estaba no solo el cura, también habían sacristanes. ¿Conocen a los sacristanes? ¿Sí? Son esos niños jovencitos que andan vestidos de blanco, muy parecido al curita, y que asisten, que ayudan, que sirven. ¿Sí? Bueno, resulta que habían en esta, como era una catedral, era una iglesia grande, no era una iglesia pequeña, habían varios sacristanes. Y dentro del altar, donde estaba la parte al fondo de la iglesia, ¿cierto? En el altar, había un lugar donde ellos guardaban velas y ponían velas. Usted sabe que en las iglesias católicas se usan velas. Y un día un visitante tomó una de las velas y sin querer la quebró. Entonces, vino el sacristán y lo vio y se dio cuenta. Inmediatamente empezó a gritarle: ¿acaso no ve que eso es algo sagrado? ¿Acaso no tiene ojos? ¿Cómo no tuvo cuidado? El visitante, avergonzado, le respondió: perdón, solo me acerqué para verla. Después de pedir las disculpas, se alejó súper achunchado, como decimos en Chile, muy triste, avergonzado, y salió de la iglesia. El sacerdote que había visto esta escena se acercó al sacristán y le dijo: hijito, defendiste muy bien las velas, pero apagaste la luz en el corazón de ese hombre. Quiero que vayamos a la Escritura. Lucas capítulo 9, versos 54 al 56. Buenas intenciones, malas estrategias. Buenas intenciones, dígalo conmigo, buenas intenciones, malas estrategias. Lucas capítulo 9, verso 54, dice así la palabra del Señor. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Muchas veces, como Jacobo y como Juan, amamos a Jesús, amamos al Señor, pero reaccionamos con un espíritu totalmente diferente. Reaccionamos con un espíritu que no es el espíritu de Jesús. Y cuando digo el espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del modo de actuar, ¿cierto? Como cuando el Señor habló sobre Caleb, dijo: en él hay otro espíritu. Por haber en Caleb un espíritu diferente, lo voy a recompensar. Bueno, de ese espíritu, de esa forma de ser estamos hablando. A veces amamos al Señor, amamos su casa, como en el ejemplo que yo les puse del sacristán, ¿cierto? Pero no nos parecemos a Cristo en la forma de llevar su evangelio y su palabra. El Señor dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y el Señor los corrige a estos discípulos, Jacobo y Juan, no por falta de amor, sino por la manera equivocada de expresar ese amor. Quiero preguntarles: ¿cuántos amamos al Señor? Levante su mano aquí. Amamos al Señor. Ahora, nuestra forma de responder ante ciertas circunstancias va a revelar el espíritu que hay dentro de nosotros. Y no estoy hablando de demonios, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de la forma de ser, cómo estamos conduciéndonos por la vida, ¿cierto? Les voy a pedir que se
se junten aunque están bien juntos, ¿eh? ¿Cierto? Están bien juntos ya. Pero no revueltos. Muy bien. ¿Cómo nosotros respondemos? La manera equivocada de responder al amor del Señor. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que no siempre el problema es lo que nos hacen, sino el espíritu con el que respondemos. O sea, no siempre el problema viene de afuera. No siempre es lo que nos afecta, sino nuestra reacción ante esta situación. Ese lugar donde estaban los discípulos con Jesús y dijo, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Vamos a orar para que descienda fuego del cielo y consuma Samaria. Era Samaria. Los samaritanos habían rechazado a Jesús, por eso los discípulos dijeron eso. Había una provocación de por medio. El Señor iba de camino a Jerusalén, no se iba a quedar en Samaria. Si nosotros leemos los versículos antes del capítulo 9 de Lucas, sí, vamos a darnos cuenta que esto pasó. Los discípulos se ofendieron con la respuesta de la gente. Y la gente se ofendió porque Jesús no se quedó allí. El Señor dice, no, voy camino a Jerusalén, pero quiero pasar un ratito. Ah, no, entonces no te recibimos. Ante esa respuesta de rechazo, dígame, ¿a usted le gusta que lo rechacen? A nadie nos gusta que nos rechacen. No nos gusta sentirnos feos. No nos gusta sentirnos así, que se vean nuestros defectos. Pero tampoco nos gusta que la gente gratuitamente nos diga, no, yo contigo no. Yo no voy a tu casa. Tampoco quiero que vengas a la mía. Nos duele. Eso le pasó a los discípulos y al Señor Jesús. Iban caminando hacia Jerusalén, pasaron por una aldea de Samaria y le dice, pucha, ¿podremos pasar aquí un ratito? ¿Habrá algún lugar donde podamos descansar? ¿Te vas a quedar aquí? No, voy camino a Jerusalén. Ah, entonces no. Nosotros con los judíos no. Y recibieron rechazo. Y los discípulos le dicen, ¡ay, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Vamos a orar para que descienda fuego del cielo. Estaban enojados porque los habían ofendido, porque habían dañado a su maestro y era justificable el enojo. Pero la forma es el problema. El verdadero conflicto no fue el rechazo, sino la reacción de los discípulos. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que aquí estamos para ser discípulos? Vinimos a la iglesia para aprender a ser discípulos, para aprender a ser como Él. ¿Cierto? Entonces, yo quisiera hablarles hoy día de lo que significa tener buenas intenciones y malas estrategias. Y para eso quiero ponerle un ejemplo. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar del principio de acción y reacción? ¿Han escuchado hablar de eso? No, eso es acción y reacción. El principio de acción y reacción. Bueno, yo quiero hablarles que este principio es un principio de física, no de educación física, sino de la física aplicada, de la física que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos y todo eso. Y el principio de acción y reacción también se conoce como la tercera ley de Newton. Newton fue un señor que estudió mucho acerca de estos movimientos de la Tierra y cómo interactúan los cuerpos, las fuerzas que ejercen en un sentido y en otro. Y este señor establece que para cada acción, para cada fuerza ejercida, existe una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria sobre el primero. Se opone. Se opone. Cuando usted va en desplazamiento en un vehículo, cualquiera sea, ¿han andado en bicicleta? ¿Qué se siente en el aire, o sea, en la cara cuando uno va fuerte? Viento, ¿cierto? Y algunos le hacen así la cara. Por efecto de la velocidad que llevamos. Lo que está pasando ahí es que nuestro cuerpo está sintiendo la resistencia del aire. Ese es el principio de acción y reacción. Usted está sintiendo la oposición. Usted no ve el aire, no ve el viento, pero siente que resiste.
¿cierto? Entonces usted siente como que le echan para atrás y llega uno peinado para atrás. Ese es el principio de acción y reacción. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier acción de un objeto sobre otro, el segundo también reacciona. No es que se deje llevar, no, me voy, me empujó, me voy, me voy a matar, uy. No, no solo es eso. Hay una oposición, hay una reacción, hay algo que pasa con el cuerpo, con el objeto que está siendo movido. Esto significa que el principio de acción y reacción tiene que ver con cosas que nosotros a veces pasamos por alto en la materia. Ahora, yo partí diciendo que eso es muy conocido y porque mucha gente habla del principio de acción y reacción con respecto a sus respuestas. Entonces decimos, es obvio que yo tengo que reaccionar. Tengo que reaccionar, po. Si me pisaron el callo. Acción y reacción. Acción y reacción. El problema, hermanos míos, es que ese principio rige solo para los objetos, no para las personas. O sea que las personas no podemos llegar y reaccionar porque accionaron en contra de mí. Me ofendieron, yo ofendo. Me dañaron, me vengo. Busco venganza. Busco rivalidad. No podemos reaccionar así porque eso es solo para los objetos. En Cristo no podemos ser o estar sujetos a lo que nos hacen. Los objetos sí. Si yo esta botella, por favor, tápamela bien, tápala bien, bien tapada. Si esta botella la echo a rodar, tírala para acá. Ahí hay una acción y reacción. Ella me la empujó de vuelta, ¿cierto? Pero es un objeto. Los seres humanos no estamos regidos bajo esa ley. Y en Cristo no podemos reaccionar explosivamente. Levante la mano los que no lo hemos hecho alguna vez. Todos reaccionamos mal. ¿Cierto? Jacobo y Juan reaccionaron explosivamente. Ellos querían mandar fuego del cielo porque sus emociones se afectaron. Se inflamaron en celo, celo por el Señor. Dañaron a mi maestro. Que venga fuego del cielo y los consuma. Estos no merecen perdón. Y el Señor les dice, oye chiquillos, ustedes están mal. Ese no es mi espíritu. En otras palabras, la frase, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, significa eso, no soy yo. No me están representando. No me defiendan más. Muchas veces el problema es nuestra respuesta emocional o nuestra reacción que está sujeta a las emociones. Para nuestra tranquilidad, todos estamos siendo procesados en esto. Usted, yo, todos. Pero estamos siendo procesados. ¿Qué significa que estamos siendo procesados? Que así como estamos, no estamos bien. Que si mis respuestas son emocionales y agresivas, no estamos bien. Dios no quiere que seamos así. Él quiere que nosotros seamos dóciles. Pero ¿cómo voy a ser dócil, pastor? El problema radica en el espíritu que está rigiendo mis emociones. ¿Qué me está llevando a reaccionar así? Y aquí hay un grave problema porque podemos llevar mucho tiempo en una iglesia, podemos ser fieles, venir todos los domingos, cada servicio, podemos ser leales a la casa, fieles en nuestros diezmos, ofrendas, podemos hacer todo lo que hay que hacer, pero aún así tener un espíritu distinto al de Cristo dentro de nosotros. Podemos seguir siendo Boanerges o Boanerges, como es la palabra, que significa hijos del trueno. Estos dos jóvenes, Jacobo y Juan, recibieron un título de parte del Señor. Dijo, yo los voy a llamar a ustedes hijos del trueno, porque ustedes son terribles, tienen un carácter. Eso le dijo el Señor.
A veces sentimos tan ofendidos, somos tan débiles ante la ofensa. El pastor no me saludó, no me dedicó el tiempo que yo quería. Se ofende. La pastora no me cocinó lo que yo quería que me cocinara. Nos ofendemos, los seres humanos nos ofendemos fácilmente. ¿Cierto? Nos ofendemos fácilmente. Nos cuesta pasar por encima. El problema no está en la ofensa, el problema está en nuestro corazón. Cada conflicto revela qué espíritu domina mi interior. ¿Te has preguntado por qué tantas veces pasamos por la misma situación, una y otra vez, el mismo problema? Y no, es como que no aprendiéramos la lección. Y es justamente eso. Cada situación revela lo que está gobernando mis emociones. Cada problema revela dónde estoy parado. La parábola de la casa sobre la roca y la arena tiene que ver justamente con esto. El Señor le dijo, el que oye mi palabra y no la hace, ¿cierto? Al que oye mi palabra y no la hace, lo voy a comparar a una persona que construyó su casa en la arena. Y cuando vino la tempestad, cuando vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, se cayó la casa y fue grande su ruina. Pero al que oye mi palabra y sí la pone por obra, lo voy a comparar a ese que hizo su casa sobre la roca. Que cuando vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron la casa, no cayó porque estaba firme, tenía cimientos, tenía fundamentos. Dios quiere darnos fundamentos. Por eso no podemos basarnos en lo que nuestras emociones dictan. Tenemos que basarnos en lo que su palabra dice. Su palabra dice que aunque pase por el fuego, no me quemaré. ¿Cierto? Lo cantamos tan ligeros de cuerpo que cuando viene la prueba nos olvidamos de lo que su palabra dice. Y respondemos emocionales. Y no, es que este me la va a pagar o esta, ya. Y nos mordemos la lengua, pero por dentro, ay. ¿Cierto? Me incluyo. Cada conflicto revela qué espíritu domina mi interior o la forma en que estoy enfrentando la vida. O revela cómo yo respondo ante situaciones ya sean a favor o en contra. Cada conflicto va a dejar ver si tengo el espíritu de Cristo o tengo un espíritu carnal. Órale, mi carnal. ¿Por qué? Porque si no es un espíritu de Cristo, no voy a responder como Él, no voy a tener su forma de actuar. Y lo voy a hacer en base a mi carne, a mis emociones, en base a mi naturaleza humana. Porque eso es ser carnal, po. No es simplemente ser un viejo verde. Ser carnal significa dejarme guiar por mi manera de pensar y no por la palabra. Ser carnal significa dejarme guiar por mis emociones y no por el Espíritu de Dios. Eso es ser carnal. Lo segundo que le quiero decir es que el celo de Dios sin el Espíritu de Dios se convierte en violencia disfrazada de piedad. Si yo me transformara en un justiciero como Jacobo y Juan, mandaría un montón de fuego al cielo para muchas partes. Jacobo y Juan tenían celo, pero era un celo humano. Ellos se pusieron celosos, rencorosos de la reacción de esta ciudad. No lo vamos a recibir. ¿Cómo no van a recibir al maestro? Pero la gente no sabe con quién está hablando. La gente sabía que Jesús era un maestro, pero no se les había revelado que era el Mesías. No les importaba. Era un personaje público nomás. Entonces ellos dijeron, no, pero ¿para qué? No lo veo necesario.
O sea que nosotros podemos sentir celo solamente cuando alguien que conoce al Señor, cuando alguien que sabe de Cristo, reacciona mal o se porta mal o hace algo indebido. Ahí sí, podría yo sentir celo y corregir a alguien, pero tiene que hacerlo el pastor, ¿ya? No usted. ¿Por qué? Porque hay situaciones que van a pasar en la iglesia, que tiene que ver con roces, que tiene que ver con situaciones adversas, con opiniones, con, ¿cómo se dice? Opiniones, bueno, con palabras que alguien te diga de repente, te van a tirar un chiste, un humor que no es el tuyo y no lo vas a entender, y hay cosas así que de repente nos dañan. Ahora, ¿por qué me detengo tanto aquí? Porque si nosotros seguimos viviendo nuestra vida basados en lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo siento, voy a seguir teniendo un espíritu no igual al de Cristo. Si yo baso mi fe en mis emociones, voy a sentir un día deseo de ir a la iglesia y otro día no voy a sentir deseo de ir. Y le voy a hacer caso a mis emociones, a lo que estoy sintiendo. Pero déjeme decirle que en Cristo las cosas se hacen por convicciones, no por emociones. Porque por fe andamos y no por vista, dice el apóstol. Por fe significa que tengo que creer algo. Entonces, si tú no crees que Dios te puede levantar, la depresión te va a tirar a la cama y te va a dejar ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cierto? Pero si tú te afirmas del Señor, vas a creer esa palabra que dice: yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vas a creer que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y vas a creer que los cansados, ¿cierto?, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Pero si yo me sigo quedando en lo que yo estoy sintiendo, voy a seguir respondiendo de la manera equivocada. Hay cosas que nos pasan y que pasan en todas las iglesias. Por ejemplo, que alguien critica de más. ¿Han conocido algún crítico? Ya, pues cuenten. ¿Han conocido a alguien que le critica cosas que ni siquiera usted sabía que tenía para criticar? ¿O que te veis mal? ¿No te queda tan bien ese color? A ver, muéstrame la uña. No, no te combina. Y a veces en una palabra así que para nosotros no tiene trascendencia, daña la autoestima de otro. ¿Sí o no? ¿O a usted le gusta que le digan que se ve mal? Está más gordita, está más gordito. Cosas como esas pasan. Pero cuando la crítica va sin misericordia, provocamos una respuesta en el otro de manera visceral. Desde lo más profundo nos dice: bueno, ¿y qué te importa? ¿Sí o no? ¿Y por qué nos ofendemos cuando alguien reacciona mal si nosotros estamos obrando mal? Entonces, dentro de la iglesia del Señor, y al pastor, ¿qué le importa esto? ¿Por qué está predicando de esto el pastor? Porque ¿saben que eso es ser pastor? Nosotros tenemos la responsabilidad de ver y anticiparnos a situaciones. Y cuando suceden roces entre los hermanos, a veces no es porque no se amen o no amen al Señor. A veces simple y sencillamente es porque no se nos ha revelado tener el Espíritu de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. A veces nos falta tan poquito. A veces respondemos de manera muy sensitiva, muy visceral, muy emocional ante cualquier cosa, sea una provocación, un punto de vista que no compartimos. Se provocan tremendas discusiones a veces porque hay hermanos que creen que los dinosaurios existieron y los otros dicen: no, yo creo que no. No, si yo creo que se ahogaron en el diluvio, y el otro dice: no, yo creo que no. ¿Y qué le importan a usted los dinosaurios? Preocúpese si ve llegar uno a su casa hoy día. Pero hay gente que pelea por cosas así.
Hay iglesias que se separan de otras, personas que se separan de otras porque este cree que tenemos que levantar las manos para adorar. Y los otros de allá dicen, no, aquí hay que cantar así. Y cosas como esas dividen. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando respondemos mal, nos estamos olvidando de que el Espíritu Santo nos da la capacidad de tener dominio propio. Usted puede morderse la lengua, pero eso no es dominio propio. El ser humano en forma natural no conoce lo que significa el dominio propio. No lo tenemos. No viene en el pack. No viene con nosotros el dominio propio, no es natural, es sobrenatural. Usted puede tener fuerza de voluntad, pero tarde o temprano la fuerza de voluntad se acaba. Pero el dominio propio es diferente. Por eso es que nos sirve tener un espíritu carnal, un espíritu diferente. Necesitamos tener un espíritu que sea como el Espíritu de Dios. Necesitamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. El dominio propio nos da la habilidad de frenar antes de actuar. Nos da la capacidad de dejar de hablar o reaccionar sin medida. No es tu fuerza de voluntad, no es que tú decidiste quedarte callado, es el dominio propio el que te da la tolerancia, la capacidad de pasar por encima de lo que a una persona le está pasando. Porque puede que a veces nos ofendamos porque uno nos respondió mal, pero yo no sé qué le está pasando a ese hermano, ¿por qué anda tan gruñón? ¿Cierto? Veámoslo del otro lado, pongámosle un abogado a ese hermano que es gruñón y pesado. O a la hermana, porque también hay. ¿Cierto? Amén, dicen por ahí. Algo le pasó. Y el dominio propio, el Espíritu Santo nos da la capacidad de perdonar en el acto. Dicen, no, ¿qué importa? Ya se le va a pasar. ¿Cierto? Bueno, quiero avanzar un poco en esto. A veces nos enfrascamos en situaciones que nos quitan el tiempo. Por ejemplo, hablar de errores doctrinales con otro que no pertenece a su iglesia. Que yo tengo un amigo que es cristiano y empezamos a hablar y él cree esto y yo creo lo otro. ¿Y qué pasó? Terminamos peleados. A veces queremos tener la razón más que ganar esa alma. Y a veces hay que dejar de tener la razón para ganar un alma. O viene, por ejemplo, una religión falsa a verlo a su puerta, porque hay o no, ¿lo han pasado a ver alguna vez? Bueno, algunos ni siquiera abren la puerta, pero sea amable, cambie la situación. ¿Sí? Reaccione distinto. No, gracias, te lo agradezco. Pero no se esconda de los mormones. No se esconda de ellos. Ni les predique tampoco porque se va a echar una mañana entera. Y va a terminar enojado y enrabiado y con un libro del mormón bajo el brazo. La Biblia es una espada, sí, pero si la usamos para herir a otro, no cumplimos la labor. Cuando deseamos corregir a alguien y le mostramos en su rostro, mira lo que dice la Biblia, hereje, para que se avergüence y que caiga y que se humille. Ese no se parece al Cristo que le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La recomendación está, vete y no peques más, pero no te voy a condenar. Tienes que cambiar, sí, ok, pero es problema tuyo si lo haces o no. Nuestras reacciones no pueden transformarse en una excusa de que somos celosos de Dios. Porque Dios es celoso, sí, pero Él, pues usted no es Dios. Yo no soy Dios. Tenemos que amar como ama Cristo. Tenemos que perdonar como Él perdona. No tenemos que quedarnos en la rabia, en los enojos y en todo lo demás. Ahora, ¿qué ocasiona? Hoy lo cerraste muy fuerte, Renato. Por favor, hijo. ¿Qué es lo que ocasiona que nuestras reacciones no sean las correctas? ¿Qué piensa usted que ocasiona esto? Que yo no alcance a ser como Cristo, que quede al debe, que lo intento pero me falla, en algún momento mi carácter me traiciona. ¿Me iré al infierno, pastor, si soy enojón? Si soy rencorosa, ¿me iré al infierno, pastor?
Chuta, estaríamos harto en aprieto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Sabe lo que ocasiona una distorsión en nuestras reacciones, que seamos desmedidos al reaccionar? La falta de madurez espiritual. Eso es. Ahí está la madre del cordero. Somos inmaduros. Reaccionamos como niños. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 7. ¿Cómo saber si soy maduro o no lo soy en el espíritu? ¿Cómo saber? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 7. Mira lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una persona carnal es alguien inmadura espiritual. ¿Qué diferencia hay entre un espiritual y un carnal? Nosotros fuimos llamados a ser seres espirituales. Dios pone su espíritu en nosotros. Cuando tú le recibes en tu corazón, entra el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo empieza a vivir dentro de ti. ¿Cierto? Ya dejaste de ser alguien carnal. Pero no significa que seas maduro y que ya te lo sepas todo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios: yo no les puedo hablar como a personas maduras espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Avanza un versículo, por favor. Les di a beber leche y no vianda, o sea, tuve que darles comidita livianita. El Señor le ama, hermano. Siga al Señor, fortalezcase en Él. Y no les di porotos con vianda, no les pude dar comida sólida porque no eran capaces y todavía no son capaces de resistirla. Versículo 3. Porque aún sois carnales. ¿Cómo yo sé que soy carnal, apóstol Pablo? Porque hay todavía entre ustedes celos, contiendas y disensiones. ¿Qué son los celos? Las rivalidades. ¿Qué son las contiendas? Las discusiones, las disensiones. Yo no comparto con ese, así que yo hago mi grupo aparte. No son carnales y andan como hombres. Cuando dice como hombres se refiere a la naturaleza humana normal, ¿cierto? No se están comportando como si Cristo nunca se les hubiera aparecido. ¿Por qué? Mira, porque, verso 4, porque diciendo unos, yo ciertamente soy de Pablo. O sea, a mí me gusta el apóstol Pablo, yo voy a seguir a Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. No son carnales. Verso 5, ¿qué cosa es Pablo y qué es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno el Señor le concedió. ¿Qué significa? Que todos los pastores somos diferentes. Sí, aprovecho para pasar el dato. Yo soy un pastor muy atípico. Fíjate. El Señor nos concede a cada uno una gracia diferente. Y dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia, la asignación que nosotros tenemos, la forma en que el Señor nos dice cómo tenemos que hacer el pastorado, es distinto al de otros pastores. Usted no se va a encontrar otros pastores como estos. No, eso es una broma. No, puede que sí encuentre a alguien similar. Pero la visión que Dios nos dio es particular, porque ahí está diciendo el apóstol Pablo, Dios nos da una gracia a cada uno, Él nos concede hacer las cosas de manera distinta, ¿cierto? El asunto es que si usted se queda en una iglesia por cómo son sus pastores, por muy espiritual y consagrado que eso parezca, no lo es. Porque usted me puede caer muy bien, puedo amarlo y de verdad los amamos, pero yo no lo puedo salvar. Yo no. Sí, espérate, mi amor, espérate, vamos para allá. ¿Tampoco me lo puedo llevar al cielo conmigo? No puedo, aunque yo quisiera. Aunque yo quisiera, no se puede. Ni el Señor Jesucristo lo hizo.
El único que nos puede dar salvación es Él. Entonces, si nosotros basamos nuestra fe en cómo veo al pastor, es que hoy día me ama el pastor, hoy día es buena onda conmigo, entonces yo lo sigo. Pero, y ahora sí viene lo que me decía la pastora. ¿Qué va a pasar cuando yo le diga algo que a usted no le guste? O le corrija algo. Porque lamentablemente, hermanos, ese es mi trabajo. Y no es que yo lo sepa todo. Yo baso mi vida y lo que tiene que hacer la iglesia es en la palabra. Entonces, yo puedo darle un consejo, puedo decirle, hermano, por favor, salga de ahí. Esa situación le va a traer perdición a su casa, a su familia, etcétera, etcétera, qué sé yo. ¿Cierto? Depende de la situación. Pero en algún momento lo voy a tener que hacer. ¿Y qué va a pasar con sus emociones? ¿Qué va a pasar con su ego, con su yo, con la carne? Por eso es que nosotros no podemos vivir de acuerdo a la carne, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu, porque el Espíritu es más dócil a la corrección. La carne no, la carne se pone chúcara, se pone rebelde, se pone así como, me da alergia. Entonces después usted siente que la iglesia no lo aman porque lo corrigen, y no es así, todo lo contrario. La Biblia dice que el hombre ama al hijo que ama, a ese, el Señor a ese, al hijo que ama, castiga, dice, y corrige. Ahora, el apóstol Pablo reprende a la iglesia de los Corintios, ¿por qué? Porque aunque eran creyentes, todavía eran carnales, todavía estaban sujetos a lo que sus emociones dictaban. Tenían celos, envidias, contiendas, rivalidades, bandos, comparaciones, había orgullo, había competencia. Y Pablo le dice, ustedes todavía no pueden entender cosas más profundas porque siguen siendo carnales. Quiero preguntarle, ¿le gustaría saber todo lo que hay de Dios para usted? ¿Cierto que nos gustaría saber cómo Dios me va a bendecir, saber cómo Dios me va a usar, cómo Dios va a abrir mis labios y va a poner palabra en mi boca, y cómo yo, a pesar de que lleve poco tiempo, puedo ser un instrumento para el Señor? Pero hay algo que nos limita, y no es el poder de Dios, es nuestra reacción carnal. Somos todavía demasiado terrenales. Y esto que el apóstol Pablo habla está íntimamente relacionado con el pasaje de Lucas que leímos al principio, donde el Señor corrige a dos personas que eran íntimos suyos. Siempre en todas las escenas aparecen muy repetidas veces tres discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Y resulta que eran los que andaban ahí, los que ayudaban al Señor en la obra, los que llevaban las cosas, aportaban, eran fieles, pero eran carnales. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos reaccionaron carnalmente, no espiritualmente. Y el problema es que nuestra inmadurez espiritual nos hace reaccionar como humanos, aunque creamos que lo estamos haciendo fenomenal y lo estamos haciendo por Dios. Y aquí hay un problema que todos tenemos que corregir, y no quiero que nadie se sienta aludido. El apóstol Pablo le dice, el que planta no es nada. El que siembra no es nada. El que riega no es nada. Somos servidores del Señor. Dios da el crecimiento. ¿Qué significa esto? Que Dios no valora tanto lo que hacemos por Él, sino cómo vivimos por Él. No es tanto el hacer, sino ser. De verdad. No aparentar piedad, no aparentar frente aquí a los hermanos, porque es fácil venir, cantar, mantener una visión, que todos vean una imagen de mí, que yo soy espiritual, porque canto muy bonito, porque hablo en lenguas, o qué sé yo. Sino cómo yo me estoy conduciendo por la vida, cómo somos, si de verdad vivimos su palabra o nos dejamos llevar aún por nuestra vieja naturaleza. Si la carne gana cada vez que nos ofenden, si en vez de perdonar buscamos la venganza, lamentablemente, hermanos, somos inmaduros espiritualmente. Si cada vez que algo me pasa me ofendo, me ofusco y me encierro, todavía me falta madurez.
Y el propósito del Señor es llevarnos de la mano para que seamos su iglesia. Y el proyecto de Dios es perfeccionar a su iglesia, que es representada como su novia, para que cuando se encuentre con Él ya venga lista. Entonces, si usted busca una iglesia donde todo el tiempo le hablen de que vamos todos para el cielo, vamos todos felices, aquí no hay nada malo, aquí no hay nada, no, ya el Señor nos redimió de toda maldición. Si usted busca una iglesia así, está perdiendo su tiempo. Porque la verdadera iglesia del Señor está siendo procesada, cambiada, corregida, transformada a la manera de Cristo. Y eso se hace con amor. Tampoco es que el pastor tenga que venir, o la pastora, a corregir. No, pero ¿cómo se te ocurre? Tenés que cambiar y ya está bueno, ya. Po. Créame que no lo va a encontrar en nosotros. Porque hemos sido formados también por el Señor, pero con amor. Porque yo lo haría de otra manera. El Señor valora más que seamos como Él y no que hagamos cosas por y para Él. Entonces, Pastor Ismael me dejó con una duda tremenda. ¿Soy espiritual o no soy espiritual? ¿Tengo o no tengo al Espíritu de Dios dentro de mí? ¿Ah? Tengo buenas intenciones, pastor, pero a lo mejor estoy haciéndolo mal. Eso significa tener buenas intenciones y malas estrategias. Quizá tengo toda la intención de seguir al Señor, pero no estoy siguiendo su modelo. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con un grupo de personas que querían seguirle, se para y les dice esto clarísimo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y eso significa que yo tengo que primero negarme a mi voluntad, morir al yo, morir a la carne, morir a las emociones, para que viva Él. Eso es negarse a sí mismo. Luego tomar la cruz significa que de verdad me va a costar, no va a ser fácil, pero vale la pena buscar al Señor. Vale la pena servir al Señor. El problema, hermanos míos, es que mientras la iglesia no entienda esto, mientras ustedes y yo no entendamos esto, nos vamos a quedar siempre estancaditos en una estatura bajita espiritualmente hablando. Por eso es que el Señor ponía esto en mi corazón: predica esto, porque necesitamos crecer, y no en cantidad solamente. Necesitamos crecer espiritualmente, que usted entienda que Dios nos lo trajo a esta iglesia para calentar un lugar, una silla, un asiento, o simplemente para que usted se sienta bien y cargue las pilas para el resto de la semana. Eso es un beneficio agregado. Dios lo trajo a esta iglesia para que usted sea formada, para que sea formado, para que crezca espiritualmente, para que su vida cambie, para que usted sea testimonio, para que otros vean lo que Dios ha hecho en su vida y se conviertan a través de lo que ven en usted. No tanto en lo que escuchan de usted, sino en lo que ven de usted. Pero si seguimos viviendo de manera normal, vamos a tener resultados también. Yo les preguntaba, bueno, ¿no tengo el Espíritu Santo? Cuando hablamos del Espíritu, yo les dije, ¿cierto? Estamos hablando de la forma de ser, de vivir, de conducirnos, cómo van a ser mis respuestas. Y cuando el espíritu humano está influenciado por nuestra carne, ¿cierto? Es cuando se produce esta problemática. Ahora quiero que entienda una cosa: un espíritu carnal divide. ¿Por qué? Mi espíritu carnal, cuando yo me dejo guiar por mis emociones, voy a terminar dividiendo la iglesia o mi matrimonio. A veces no entendemos por qué paso peleando. Es que mi esposa tiene un mal carácter o mi esposo tiene mal carácter. No, y a veces es porque no sabemos responder, no sabemos procesar. Un espíritu carnal divide, el espíritu de Cristo une. Entonces póngase ahí usted en el análisis ahora, ¿cómo están sus relaciones? Un espíritu carnal compite, el espíritu de Cristo coopera. El Señor dijo la teoría de la gallina, Señor Jesucristo: el que conmigo no recoge,
¿Qué hace? Desparrama. ¿Ha visto cómo lo hacen las gallinas? Usted está juntando la basura, está barriendo el patio y tiene semillitas, cositas, y viene la gallina curiosa y empieza a esparramar todo lo que usted juntó. El que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. O sea, el Espíritu de Cristo recoge, junta, une, unifica, no separa, no compite, no busca crédito y propio reconocimiento. El Espíritu de Cristo provoca fruto. El espíritu carnal busca ser reconocido. No, yo quiero estar ahí, po. Yo lo haría mejor que el pastor. Yo lo haría mejor que Cristian Santo. ¿Puede pasar? He visto muchos casos donde sucede. Un espíritu carnal quiere fuego para destruir. Que caiga fuego del cielo para que sean todos consumidos. El Espíritu de Cristo busca fuego para que Él sea purificado. Yo busco el fuego de Dios para que mis errores cambien, para que su santidad me santifique, para que su verdad me haga a mí una nueva persona. Así busco la presencia del Señor, sabiendo que llego a su presencia y no soy digno de estar ahí. Desde el momento en que tú y yo empezamos a creernos el cuento, empezamos a ver cómo el Espíritu de Dios tiene que ir donde yo quiero que lo mande. Y no es así. El espíritu carnal siempre va a buscar, disfrazado de piedad, lo incorrecto. Buenas intenciones, malas estrategias. Ahora, el Señor nos confronta para alinear nuestro corazón al suyo. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y esa frase no es de condenación, sino que es un llamado a revisarnos internamente. Tú y yo tenemos que hoy día salir de aquí pensando, bueno, ¿de dónde soy yo? Si yo he decidido seguir a Cristo, me voy a poner el propósito de que el Espíritu de Dios me cambie, que su palabra me transforme. No solo necesito la fortaleza de Dios, necesito también su dirección. Y a los cristianos nos encanta la fortaleza porque vengo cansado, Señor, fortaléceme. Ok, te voy a fortalecer, pero tienes que cambiar esto. No, Señor, no, fortaléceme nomás. ¿Sí o no? Hermano, deje la queja, deje de quejarse, hermano, no sea tan quejón. No, pastor, es que tengo problemas, pero sálgase de los problemas. No, pastor, es que no puedo. Saber de qué espíritu somos es reconocer que Cristo quiere transformarnos y cambiarnos a su manera. Poner un espíritu manso en nosotros. No menso, manso. Poner un espíritu paciente en nosotros, que sabe esperar su tiempo y los tiempos de Dios. Un espíritu apacible, humilde, que restaura, no que separa, no que revela, no que levanta una parte de la iglesia y me voy con todo. No. Dios quiere que nuestras reacciones reflejen su carácter. Ahora, ¿es válido enojarse o ya no puedo? Nos vamos a seguir enojando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos vamos a seguir enojando? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a seguir enojando? No porque seamos carnales y al final... Ya, pero sin enojarse, ¿eh? Nos enojamos porque eso es parte de nuestra naturaleza. Las emociones no están incorrectas. Pero si nos dejamos gobernar por nuestras emociones, eso sí es un error. Dios te dio a ti, me dio a mí la capacidad de responder ante los estímulos. Entonces, cuando estamos a gusto en un lugar, nos sentimos contentos, en paz, en reposo. Pero si algo nos disgusta, levantamos la ceja. Nos vamos a seguir enojando porque es una emoción. Pero ¿sabe qué? Lo que no podemos hacer es pecar por el enojo. Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar, esta es otra versión que yo busqué, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ay, pastor, es que yo me ciego. Ay. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar y entrada al diablo. Entonces,
quiero que apunte, si usted toma apuntes o se grabe muy bien estas frases, porque esta es nuestra aplicación. Antes de hablar y responder, vamos a preguntarnos, ¿con qué espíritu voy a responder a esto? Cuando nuestros hijos nos dicen, déjame tranquilo o déjame tranquila, y uno ya viene agarrando vuelo, ¿sí? ¿Cierto? Levántate. Ah, no quiero. O situaciones más complejas como alguien que nos confronte y que nos diga, no, yo no comparto eso contigo. ¿Con qué reacción voy a actuar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pregúnteselo, haga el ejercicio. Créame que eso es ser maduro. Aprender a reaccionar correctamente es un reflejo de madurez. Antes de tomar decisiones, ¡ay, Señor! Pastores, que me quiero comprar el último PlayStation 10. ¿Cuánto vale? 5.500.000. ¿Cuánto gana, hijo? 200.000 pesos, pastor. Yo creo, consejo, yo creo que deberías esperar y juntar un poco de plata, ¿te parece? No, es que yo lo quiero al tiro. Entonces voy a pedir un préstamo. ¿Cuánto te sale la cuota? 450 mensual. Es una exageración, pero créame que hay casos así. Los he visto y después he tenido que recogerlos así. Ya vamos, de alguna manera vamos a salir adelante. Antes de tomar decisiones, ¿qué me está llevando a tomar esa decisión? ¿Me mueve el ego? ¿Me mueve la herida? No le hablo más, hermana. No le hablo más, aunque el pastor me diga. ¿Me mueve la herida? ¿Me mueve el ego? ¿O me mueve el Espíritu de Cristo? Antes de corregir a alguien, ¿uso la verdad con amor o con rudeza y por venganza o por sentirme yo que estoy corrigiendo a alguien? Por eso, consejo para todos, no corrija a otros hermanos, ore por ellos. Y hable con su pastor y diga, ¿sabe, pastor? Me dieron ganas de corregir a uno. Porque a veces nosotros cometemos el error. Y lo aprovecho de decir porque somos una congregación pequeña todavía, no es una gran congregación. Nosotros los pastores alcanzamos a ver los problemas que se dan y los atendemos y corregimos y tratamos de hacerlo a la manera de Cristo. Muchas correcciones no se entienden. Hay personas que no soportan la corrección y se ofenden o pasa cualquier cosa, ¿cierto? Como en todas partes. Si nosotros como pastores lo hacemos y lo hacemos con cuidado para que la persona no se ofenda, imagínese que venga usted, que la otra persona lo ve como un igual y usted le diga, oye, ya, po. ¿Cierto? Claro. Por eso yo prevengo y les pido, antes de hablar, pensemos cómo voy a hablar, qué espíritu me está guiando, antes de tomar decisiones, antes de intentar corregir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Está Dios en este asunto o no? Créame que el Espíritu Santo le va a hablar y le va a redarguir. Lo último que quiero decirle es que no podemos quedarnos solo con las buenas intenciones. Dios necesita cambios. Él necesita decisiones. Y la decisión no tiene que ver con yo decidí ir a esa iglesia. Yo decidí estar en esta congregación. No tiene que ver con esa decisión. La decisión que le estoy diciendo o hablando es yo decido ser como Cristo. Porque yo entiendo que van a haber ocasiones en que quizás no pueda venir. Pero si su esencia cambió, si su alma cambió, si su espíritu es diferente, yo estoy tranquilo que no pueda venir una semana. Pero si yo veo que todavía le falta, que lo veo ahí medio inmaduro, medio convaleciente, espiritualmente hablando, obviamente le voy a preguntar, ¿por qué no vino el domingo? ¿Cierto? Y usted puede argumentar cualquier cosa, pero siempre le voy a aconsejar, no deje de congregarse.
porque aquí usted va a salir con una palabra de dirección. Usted va a salir bendecida, bendecido, porque eso es bendición. Cuando Dios nos habla y nos dice, ok, lo estás haciendo muy bien, pero debemos sentirnos bendecidos por Dios cuando Él nos dice algo. Mejora en esto, lo estás haciendo bien, pero puedes hacerlo mejor. Yo tengo fe en que tú lo vas a hacer mejor. Cuando Dios nos habla así con amor, es bueno que consideremos esto. Qué manera de amarnos tan grande, que a Dios no le bastó solo con salvarnos y después arréglatelas como pueda. Él también trabaja en el proceso, en guiarnos para llevarnos a sacar lo mejor de nosotros. No lo que nosotros pensamos que es lo mejor de nosotros, sino lo que Él ve en nosotros y que a veces nosotros ni siquiera hemos visto. Cuando el Señor habla con Gedeón, la primera vez que se encuentra con Gedeón, el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice: ¿conmigo? ¿Yo esforzado y valiente? Primero que todo, él estaba limpiando trigo en un lugar escondido, en un hoyo. Eso era un lagar, como una piscina. El trigo no se hace ahí, no se limpia ahí, se limpia al aire libre para que se... Él lo estaba haciendo con esfuerzo, pero con miedo. Él no era valiente. Sin embargo, el Señor le dice: yo veo valentía en ti. Sé que tú eres esforzado, pero también veo valentía en ti. Y te voy a usar. No es lo que Gedeón veía, no es lo que tú ves como tu mayor atributo, no es lo que tú ves como tu mayor capacidad, es lo que Dios está viendo en ti. Puedes tener muy buenas intenciones, pero hasta ahora malas estrategias. Pero Dios quiere que mantengas esas buenas intenciones y que usemos su estrategia, que usemos su palabra, que usemos sus recursos, que usemos su manera. Vosotros no sabéis de qué espíritu son, y el Señor quiere que seamos de su espíritu, que sepamos claramente: yo quiero representarte a ti, Señor. Este es un tiempo nuevo. Hay una nueva temporada donde el Señor quiere abrir el cielo para ti y para mí. Él quiere bendecirnos, pero esto también es bendición. Bendición no solamente es recursos materiales, plata, dinero, casa. No, eso no es bendición. Eso lo puede tener cualquiera que no ha sido bendecido. Hasta los delincuentes, los narcotraficantes tienen tremendas casas, autos y todo, y no por eso son bendecidos. Pero si Dios se preocupa de tu educación espiritual, tú eres un bendecido. Si Dios se preocupa de tu formación, de que no seas un cristiano más, de que no seas alguien que marca el paso todo el tiempo y que va siempre cojeando, si Dios se preocupa de eso en ti, eres bendecida, eres bendecido. Por eso yo te animo que este sea el tiempo en que nosotros tomemos la promesa del Señor de que es un nuevo comienzo. Está a punto de terminar este año 2025. Hazte el propósito de comenzar un 2026 diferente. Incluso desde hoy mismo yo voy a darme este tiempo, este mes de diciembre, para tomar apuntes de todas las cosas que tengo que corregir. Y las voy a trabajar en el espíritu. Señor, yo necesito cambiar mi carácter. No sé cómo, lo he intentado, no puedo, no sé cómo frenar mi lengua, no sé cómo frenar mis reacciones, pero te amo y sé que tú me puedes ayudar. Pero si siempre nos hacemos los locos con lo que nos pasa, nunca vamos a enfrentar los problemas de verdad. Si seguimos avanzando, si yo sigo, voy a seguir marcando el paso y Dios quiere sacar de ti lo mejor. Dios quiere hacerte lo que Él diseñó para ti. Él quiere mostrarte la plenitud, no simplemente un poquito. Quiero que nos pongamos en pie. Yo quiero que oremos juntos como iglesia, porque esta palabra te llega a ti, me llega a mí, nos llega a todos. Todos necesitamos avanzar en crecimiento espiritual, para que cuando nos enfrentemos con alguna situación ya no reaccionemos como lo hacíamos. Y sé que Dios puede transformar. Yo soy una persona que Dios ha transformado. Todavía me queda parte que Dios trata conmigo.
Pero yo era una persona dura, una persona muy legalista espiritualmente hablando. He sido cristiano toda mi vida y yo llamaba a la justicia, a la ley y al testimonio. Hermano, usted sabe lo que tiene que hacer, arrepiéntase. Sin temor, no me temblaba la mano para decirle a alguien que estaba mal. Y tenía la razón, la tenía. Pero mi espíritu no era el de Cristo. Me volví una persona dura que cuando alguien me contaba un problema que le estaba pasando, no lloraba, yo no derramaba ni una lágrima, porque era duro. Y cuando tengo un encuentro con el Señor, Dios trata mi vida, paso por un desierto, paso por una situación, una prueba muy grande en mi vida, hay un quiebre en mis emociones y luego tengo que rendirme al Señor, aún siendo cristiano toda mi vida, sin haberme ido al mundo nunca. Jamás probé un cigarrillo, jamás me he emborrachado, jamás he hecho nada que vaya en contra de la palabra. Pero entiendo que necesito rendir mi corazón al Señor. Y cuando pasa eso, el Señor me quebró y me tomó como si yo fuera barro y me hizo de nuevo. Mucha gente me ha criticado, pastor, es que usted es muy llorón. Y yo no puedo despreciar la forma en que el Señor me hizo, porque antes no lo fui. Pero Él tuvo misericordia de mí y me hizo cambiar. Hay gente que me dice, eso no se ve bien. A mí me importa cómo me ve Él. Y yo quiero que Él me vea con orgullo, que se sienta contento. Yo quiero agradarlo a Él. Por eso me derramo cuando cantamos, cuando adoramos, cuando saltamos, cuando decimos vamos a hacer esto por el Señor. Yo lo hago con gozo. Si hay que sembrar, yo siembro. Si hay que cosechar, cosecho. Si hay que trabajar la tierra, lo hago. Porque lo hago para Él. Si te tengo que levantar una vez, 2 veces, 3 veces, lo vamos a hacer. Porque lo hacemos para Él. Porque yo quiero que Él se agrade de nosotros. Aquí no se trata de cuánto tú y yo creemos a nuestra forma, porque nuestros ojos son limitados. Nuestra forma de ver a Dios es limitada. Se trata de cuánto Dios quiere revelarte, cómo Él quiere mostrarte lo que está más allá. A veces nos quedamos solamente mirando lo que me está pasando, el problema, y reaccionamos en base a eso. Pasamos un desierto y reacciono al desierto y me desanimo y tengo calor y estoy mal y todo. Pero Dios nos invita a mirar qué hay más allá del desierto. Así que vamos a orar al Señor. Yo quiero que tú seas libre, completamente libre. Yo quiero que el Espíritu Santo hoy día tome el control de esta reunión. Oh Espíritu de Dios, presentamos hoy esta congregación. Somos sus pastores. Tú nos pusiste, nos honraste, Señor, y nos has dado, Dios mío, la responsabilidad de guiarles. Amén. Con temor reverente me acerco hoy día a ti, Señor. Danos tu gracia. Danos tu forma, Señor. Moldéanos. No permitas que Satanás, el diablo, tome ventaja y partido, Dios mío, y destruya. Así es, amén. Oh Señor, llamo, hoy día clamo, mi espíritu se postra, mi alma se postra delante de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda para cambiar lo que no podemos cambiar. Amén. Sí, Para Señor. corregir aquellas cosas que necesitamos corregir. Danos sabiduría. Quita de nosotros la emocionalidad. Queremos dejar de ser inmaduros. Queremos avanzar al siguiente estado. Queremos avanzar, Dios mío. Queremos ser, oh Señor, hombres y mujeres que creen a tu promesa, que creen a tu palabra, que avanzan conforme a lo que ella dice. Como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda de los justos. Queremos ser aquellos justos que avanzan, Señor, hasta que su día ya está totalmente claro. Alumbra nuestra oscuridad. Quita, Señor, toda ceguera espiritual. Abre nuestros oídos. Capacítanos, Señor. Sí, Señor.
que el amor hacia nuestras emociones, el deseo de sentirnos a gusto, no sea más fuerte que el deseo de agradarte a ti, Señor. Sí, Señor, amén. Hoy queremos agradarte, queremos adorarte. Puedes levantar tus manos, mira, levanta tus manos. El Espíritu Santo está aquí, su presencia ha estado desde antes que nosotros lleguemos. El Espíritu Santo va a empezar a impartir fuerza, fortaleza, cambio, restauración, renovación, dirección. Tus ojos se están abriendo, tus oídos se están abriendo. Oh, Efata, sé abierto. A partir de ahora, nunca más será igual. Nunca más será igual. Nunca más será igual. Amén. A partir de ahora yo vivo para Cristo. Sí, Señor. Él vive en mí. Mi corazón y mi carne le pertenecen. Mi Aleluya. alma le pertenece. Mi espíritu se alinea al Espíritu de Dios. Oh, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Rompemos de nosotros, Señor, toda emocionalidad. Crucificamos nuestra carne, Señor, porque ya fue crucificada contigo en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos perdón, porque muchas veces hemos tenido buenas intenciones, pero malas estrategias, Señor. Porque a veces hemos hablado cuando no debemos hablar. Porque a veces, Señor, hemos hecho cosas solo por reacción, por emoción, Señor. Y debe ser por convicción a ti, Señor. Oh, Señor, perdónanos. Haz de nosotros una nueva criatura. Queremos, Dios mío, comenzar mañana, este mes de diciembre, que es el último de este año. Queremos comenzarlo diferente. No queremos, Dios mío, ser niños carnales. Queremos ser hijos maduros, espirituales, Señor. Amamos tu presencia. Queremos ser transformados por tu Espíritu Santo. Ven esta mañana y transforma lo que no está bien en nosotros, Señor. Oh, Dios mío, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana hoy día, Señor. Que tu Espíritu Santo comience a transformar nuestros corazones, Dios mío, para que podamos ser luz, para que demos testimonio de un Cristo vivo, no de un Cristo religioso, de un Dios que está vivo, no es un Dios de muertos, de un Dios que cambia familia, que restaura familia, un Dios que sana, un Dios que renueva, un Dios, Dios mío, que cambia nuestro lamento en un precioso baile, en una preciosa danza, Señor. Aleluya. Te necesitamos tanto, tanto, tanto. Ayúdanos a callar cuando hay que callar, Señor. Ayúdanos a dolernos por el que necesita, Dios mío, a tener misericordia por el que necesita una palabra. Hay tantas personas, Señor, que te necesitan hoy. Hay familia nuestra que te necesita. Y a veces estamos tan pendientes de solo lo nuestro, Señor. Quita el egoísmo de nuestro corazón. Pon tu gracia, tu sabiduría. Oh, Espíritu Santo, heme aquí. Dígale, heme aquí. Aquí estoy dispuesta, Señor, y disponible para servirte, para buscar más de ti. No quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma, Señor. Oh, como decía el pastor, muchas veces criticamos tantas cosas. Es que yo debería hacer esto, es que ella debería hacer esto otro. ¿Qué importa? Me acuerdo que una vez me dijeron: su esposo predica también, pastora, pero dígale que no llore. Dígale que no llore porque no se ve bien. ¿Qué importa si cuando tú estás tan agradecido y caen lágrimas de tus ojos? Es porque amamos al Señor. Cuando uno ama al Señor, no importa, uno pierde la reputación. No importa si me arrodillo, no importa si danzo, no importa si grito, aleluya. Es porque yo sé a quien adoro, yo sé de quién soy hija, yo sé de quién soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Qué importa si perdemos la compostura por Cristo? ¿Qué importa si todo se trata de Él? Vivimos para agradarlo a Él, para agradarlo a Él. Por eso yo levanto mis manos y no tengo vergüenza de decirle: te amo, Jesús. Te amamos, Señor. Mesías, Mesías Santo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, el gran
gran yo soy, Yahweh. El gran yo soy, tú eres. Preparando el camino. Estamos preparando el camino, Señor, para tu regreso. Enderezando las veredas.